Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruana-Chilena. En esta tarde tenemos un interesante webcast minero, retos del trabajo on-site y el trabajo off-site de la industria minera. A continuación, le entrego la palabra a nuestro presidente, el señor Juan Carlos Fischer, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a darnos unos minutos porque estoy viendo que la gente recién se está dando la entrada. Mientras tanto, yo aprovecho de darle la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes, a nuestros asociados, que como todas las semanas nos acompañan en estos importantísimas conferencias especializadas. La minería, no se las tengo que contar, es una de las industrias más importantes que tanto nos une a Perú y a Chile, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y especialmente darles la bienvenida a Aurora Williams y a Adolfo Joglar, a quienes tuve la suerte y el gusto de conocer hace un tiempo. Ella es sumamente modesta, no quiere que le den. Bueno, ahí Susana va a tener que dar el currículum y la reseña de los dos. Pero hemos compartido minutos muy entretenidos y muy interesantes en Santiago y en Perú cuando Aurora se desempeñaba como ministra. Hoy día estamos ante una perspectiva tremendamente incierta, tanto en un país como en el otro, y es por eso que nosotros, las cámaras de comercio, los empresarios, nos abocamos a mantener nuestras relaciones comerciales por donde corresponden y por la vía que corresponde. Perú y Chile son dos países que están y estarán unidos de por vida. Lo digo y lo repito siempre, somos vecinos a perpetuidad. Motivo por el cual lo único que nos queda por delante es juntar esfuerzos, juntar nuestros conocimientos, el know-how, a nuestra gente, especializarnos en forma mutua para salir adelante y tener éxito en estos retos tremendos que se nos vienen por delante. Tenemos un mundo enorme fuera de nuestras fronteras. Somos casi la nada misma si nos ponemos y nos comparamos con los monstruos asiáticos que están al otro lado del mundo. Entonces eso lo que nos tiene que hacer es llenar de entusiasmo independientemente de lo que pase en nuestros países. Eso no significa que no nos tengamos que preocupar. Eso no significa que no tengamos que seguir poniendo el hombro, que seguir insistiendo con terquedad que los tratados de libre comercio, que tanto trabajo nos costaron firmar, tanto en Chile como en Perú, esas cosas se tienen que continuar, no se pueden poner en riesgo, porque lo único que nosotros en este momento podemos ofrecerle al mundo es las tremendas oportunidades de inversión, de infraestructura, que son tan importantes y necesarias, especialmente en el Perú. Y la única forma que nosotros podamos recibir a los inversionistas no solamente es con nuestros brazos, sino nuestros corazones abiertos, sino con las normas claras. Y eso se mantiene definitivamente si es que se cumplen las normas y se honran nuestros compromisos como el que tenemos hoy día, especialmente entre Perú y Chile, con el TLC, cuyas partidas, como ustedes saben, ya llegaron al 99,9%. Sin más, Susana, por favor, te pido que puedas dar la información de nuestros invitados el día de hoy, que dicho sea de paso, importantísimos y tremendos profesionales en su campo. Hoy día vamos a tener una hora, espero que se pueda más, de puro conocimiento, y esa es la idea. Bienvenidos, Aurora. Adolfo, los dejo con Susana. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Como bien, en relación al webcast minero de hoy nos acompaña la empresa Joglar, compuesta por un equipo de profesionales provenientes de la minería que posee un amplio conocimiento del negocio, con énfasis en la gestión de personas. Ellos son relacionadores de confianza entre las personas y las empresas, en lo laboral y en el desarrollo mutuo, para el logro de la alta competitividad. Las personas son la base del negocio. En esta tarde nos acompaña el señor Adolfo Joglar Zambrano. Él es ingeniero mecánico con más de 35 años de experiencia minera en la industria minera. Trabajó en áreas de proyectos de supply chains, en administración de finanzas y mantenimiento con capital humano. Cuenta también con un máster en dirección y organización de empresas de la Universidad Lleida de España. Actualmente es fundador y gerente general de Joglar Consultores. Le damos una cordial bienvenida, Adolfo.
Gracias. Gracias. Primero que todo, quiero saludar al equipo de la Cámara Peruana Chilena y darle las gracias por la invitación a esta charla, la cual le hemos preparado con mucho cariño, y tomando un poco las palabras de Juan Carlos, ¿cierto?, respecto al bien comunado que debe existir entre Perú y Chile. Nosotros tenemos muy buenos amigos peruanos. De hecho, yo trabajé en Perú por cerca de 3 años, así que tengo muy buenos amigos, y ha sido uno de los horizontes comerciales que también hemos tenido en forma permanente. De hecho, somos miembros de la Cámara Peruana Chilena, así que eso ha hecho mejorar los lazos comerciales entre ambos países también. Agradecer también al equipo que ha organizado este evento, y bueno, esperemos que esta presentación que vamos a hacer hoy día sea un pequeño aporte a la gestión que realiza los gerentes generales también y los gerentes de recursos humanos en la administración del capital humano. Bien, voy a tratar de compartir la presentación. Bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día, ¿cierto?, es el tema del trabajo on-site y off-site. Por tanto, actualizar, digamos, una organización en estos nuevos escenarios, si antes era complejo en tiempos normales, hoy día imaginemos cómo debe ser en tiempos de pandemia, lo cual ya muchas organizaciones a la cual en algún momento nos ha tocado asesorar, créanme que ha sido muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque hay que asegurar, ¿cierto?, desarrollar un trabajo continuo, seguro, ¿cierto?, y productivo. Hay que juntar las tres cosas. Y hoy día lo que queremos compartir, ¿cierto?, es cómo nosotros hemos desarrollado este nivel de consultoría, y obviamente no podemos indicar el cliente porque ha sido un trabajo del tipo confidencial, pero vamos a tratar de mostrar lo que más se pueda, cómo ha sido el desarrollo. Hoy por hoy, digamos, existe en el lenguaje interno o en el lenguaje en general que los trabajos esenciales y los trabajos no esenciales, ¿ya? Y eso en la industria ha llevado a que eso sea un trabajo inside y los trabajos offside, lo cual más adelante vamos a definir para que se entienda la lógica de cómo avanzamos. Pero además, también se está hablando mucho, ¿cierto?, del trabajo home office, que es parte del trabajo offsite. Todos estos términos en realidad no son nuevos, son términos ya que se vienen usando hace bastante tiempo, pero hoy día han tomado más fuerza que otras veces. Entonces, de esta reorganización es la que hablaremos esta tarde, y cómo seguiremos derribando algunos paradigmas que aún siguen de en pie, ¿cierto?, y ponen en riesgo la continuidad operacional. La pandemia, ¿cierto?, que aún nos está golpeando, ha generado una nueva forma de vivir, de cómo nos movemos, cómo nos abastecemos, ¿cierto? Hoy día es impensado, en muchos casos, ir al supermercado, más bien todo se compra por internet, cómo nos estamos educando, cómo nos entretenemos, ¿cierto? Y cómo trabajamos, ¿ya? Entre otros cambios, por supuesto. Este efecto, ¿cierto?, nos ha tocado culturalmente también, nos ha generado cambios valóricos. Es decir, han cambiado nuestras prioridades y convicciones. Si me lo permiten, ¿cierto?, también la religiosidad ha cambiado. Por otro lado, ya varios países también están cuestionando su modelo económico. En fin, hay cambios profundos y estructurales, ¿ya? Esto estructural yo lo pondría con letra mayúscula, de manera que lo tengamos ahí como presente. Por tanto, reiniciar una actividad, ¿cierto?, tanto minera, que es lo que nos convoca hoy, pero en realidad cualquier otra actividad, representa grandes desafíos, importantes, por supuesto, ¿ya? Y hay que considerar las nuevas variables que nos ha dejado y que nos está dejando la pandemia. Ahora,
Estas variables, obviamente, hay muchas que son evidenciadas y que las podemos ver todos los días, pero hay otras que aún no han salido a flote o no están siendo evidenciadas. Por tanto, en estos cambios hay que tenerlos presentes, hay que tener la flexibilidad para ello, como por ejemplo, una de las cosas que se nos va a venir, y ya hay varios papers sobre el tema, respecto a la salud mental que se viene, ¿ya? Y respecto a la salud mental se refiere a nivel transversal, tanto los jóvenes, los adultos y también los niños. Como ven, no es fácil lo que ven. Por ello recomendamos, ¿cierto?, tener en cuenta los tres aspectos que estamos señalando. Vamos a insistir, la historia aún no está escrita, aún no se ha dicho la última palabra. No sabemos qué se viene en adelante por efecto de la pandemia, ya sea en lo económico y social. Por ello, estas tres variables hay que tenerla en cuenta y nos deja la primera variable, que es la que de alguna manera también lo estuvimos comentando antes de comenzar la presentación, ¿cierto? Comienza la primera variable, que es la incertidumbre, ¿ya? Y esta incertidumbre, póngase con mayúscula. La segunda consideración que hay que tener en cuenta, que lo que se haga, debe ser de una manera ordenada y metodológica. Hay que minimizar los riesgos, ¿ya? Es un temazo. No olvidar, ¿cierto?, que estamos hablando de un cambio importante. No es cualquier cosa, estamos hablando de un cambio mayor. Es decir, lo más probable que, si es que no tenemos otra pandemia, ¿cierto?, por delante, este sea el mayor cambio social en nuestras vidas. Y tercero, la tercera consideración que hay que tener, ¿cierto?, la organización o la reorganización del trabajo es solo una parte, ¿ya?, de un todo. También hay que considerar otras variables, como por ejemplo la familia, ¿cierto?, el entorno donde vive, cómo se traslada, entre otras cosas. Y como resumen de esta primera slide, entonces, nos dejan tres grandes palabras, que es la incertidumbre, ¿cierto?, el cambio metodológico y considerar las siguientes variables, que era la familia, el entorno, donde se vive, puesto que también ahí existen grandes problemas. Por ejemplo, hoy día existe los indicadores de cesantía. Apareció un indicador de cesantía que es para la gente que trabaja en casa, ¿ya? Un indicador de cesantía que es para los home office o para el teletrabajo. Y los países pobres tienen indicadores bastante fuertes en ese sentido, puesto que hay gente que está dispuesta a trabajar, pero no encuentra trabajo porque no tiene conectividad, no tiene internet, ¿ya? Ahí las grandes compañías han sido superadas en este ámbito, en cuanto al nivel de inversión. A eso me refiero cuando hablamos de tomar en cuenta otras variables, no solamente el trabajo, sino también el entorno. La medida de mitigación, ¿cierto? Ante la pandemia, las vacunas han sido sin duda, ¿cierto?, la principal mitigación. Esto ha logrado reducir el número de contagiados, ¿cierto?, las hospitalizaciones y muertes. Hoy día se habla, hay estudios recientes que hablan de una reducción de un 66% en contagio, una reducción de un 73% en hospitalización y una reducción de un 91% en fallecidos. Por tanto, la vacuna sí ha sido un nivel de mitigación importante. Las otras medidas de mitigación pre-vacuna fueron la confinación, ¿cierto?, las cuarentenas, el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿cierto?, frecuente, el uso de mascarilla facial en lugares públicos. Estas medidas lograron bajar los picos de contagios
y aplanar las curvas, como se decía, ¿cierto? Aplanemos la curva. De manera que las capacidades hospitalarias no colapsen, ¿ya? En consecuencia, los efectos por estas medidas también han sido muchos, ¿ya? Por ejemplo, el comportamiento social ha sido impactado. La gente se ha encerrado en sí misma. Efecto en la familia, hay un estrés interno, familiar. En muchas partes del mundo se ha visto que ha aumentado la violencia intrafamiliar. Los efectos de la economía global, los países en crisis, recesión, alteraciones de los indicadores macroeconómicos, etc. Otro efecto que aún no hemos visto, que es lo que mencionaba anteriormente, ¿cierto? En los niños, por el confinamiento, no sabemos cómo le va a afectar en sus vidas eso. El efecto en el trabajo, ¿cierto? Y el desarrollo, cómo se está haciendo hoy día, es lo que ya vamos a ir viendo en la siguiente slide. La aplicación del confinamiento genera, ¿cierto?, las discusiones inmediatas. Cualquier medida que se haga siempre genera discusiones. Por tanto, las primeras fueron quiénes eran los que iban a estar confinados y quiénes no, ¿ya? Quiénes iban a mantener el país en funcionamiento con los servicios mínimos, ¿cierto? Que eran alimentación, energía, agua, hospitales, y quienes no eran necesarios. Y ahí aparecen las actividades esenciales y las no esenciales. Se genera una lista sobre eso, ya que posteriormente igual fueron modificadas, en fin, pero se hizo una lista. También se hizo una lista de los no esenciales, aunque era un poco para el control. Pero en fin, todo generó una discusión porque al final del día todos querían ser esenciales. ¿Por qué? Por una necesidad bien importante, que era salir a trabajar. Y en las empresas que sí estaban en funcionamiento, que eran esenciales, internamente también se generaron discusiones. Digamos, ¿quiénes eran los trabajadores esenciales para tener esas compañías en marcha y quiénes no eran esenciales? Y también se generaron problemas porque aquellos que pensaban que no eran esenciales veían amenazados su fuente laboral. Pensaban que al final de la pandemia, si todo salía bien, ellos iban a ser no considerados por la organización, ¿ya? Que no eran prescindibles finalmente, ¿ya? Y algo de razón tuvieron en eso. ¿Qué son los trabajos off-site y los trabajos in-site? Para ello, hemos puesto estas definiciones, ¿cierto? Y que yo les comentaba hace un rato que estas definiciones ya estaban antes. Por ejemplo, yo recuerdo y la experiencia, ¿cierto?, de haber trabajado en una minera que estaba a 5.200 metros sobre el nivel del mar, y en invierno, ¿cierto?, desde mayo a septiembre, habían temperaturas extremas, hasta de menos 20 grados. Y eso generaba un tremendo impacto, puesto que la preparación de invierno que se hacía en esa minera, se dejaba a la gente que era necesariamente que estuviera en la mina. Y a esa gente le llamaban y se etiquetaban como trabajadores inside. Y el resto, offside. ¿Y por qué se hacía eso? Porque era carísimo tener gente arriba, donde la productividad era de 4 a 3 horas por día. Entonces, tener una persona arriba, en una hotelería, alimentar, cuidarla, en fin, carísimo. Y para que produzca 3 horas por día, y que además todo el riesgo que significaba tenerla a exponerla, digamos, al trabajo a esas temperaturas. Porque la gente que está en planta, la gente que está en mina, se expone a esas temperaturas. Entonces ahí ya existía el trabajo inside y offside. Por otro lado, el home office, ¿cierto? También es un concepto conocido. Yo recuerdo que hace un par de años atrás miraba en varias empresas del retail o de otros tipos de empresas, bancos, en fin, de servicio, que dentro de sus paquetes de beneficios
tenía una cantidad de días de teletrabajo o home office, pero era beneficio. Hoy día da un poco risa mirar eso, pero así era, digamos. ¿Ah? Pero bueno, pero por lo menos nos quedaron las definiciones, que son las que tenemos acá. Yo ahí marqué algunos cuadritos, ¿cierto? Unos círculos, mostrando, ¿cierto?, cómo interactúan, digamos. La gente que está home office es parte de la gente que está offsite, pero algunos también son home office, pero le dan servicio directamente a la gente que está inside. Para los mineros que están presentes, ¿cierto?, si me lo permiten, acá yo hice una organización típica, muy básica por lo demás, pero lo hice así para efecto de poder ejemplificar y se pueda entender mejor cómo el proceso que se va haciendo para tener el inside y el outside. ¿Ya? Aquí hicimos en 4 sectores de la industria minera, ¿cierto? Lo que es minería, acá, soporte, la administración y los servicios. Y todos estos otros servicios, que son los bienes, que son los servicios, insumos, agua, energía, departamento legal, en fin, alta dirección, están en este sector. Acá en minería se considera, por ejemplo, la gente de operaciones y mantención mina, operación y mantención mina y planta. Soporte puede ser IT, abastecimiento, logística, laboratorio, ingeniería, medio ambiente, seguridad, sí. Administración también podría ser contabilidad, finanzas, costos, recursos humanos. Y servicio es lo que es campamento, hotelería, alimentación, aseo, mantenimiento. Si le ponemos el apellido, ¿cierto?, de lo que hemos estado hablando, del trabajo inside y outside, nos quedaría, ¿cierto?, todo lo que es bien y servicio, que es un servicio outside. Servicio es outside y inside, digamos, porque algunos se dan fuera y otros se dan dentro, que son estos mismos podrían ser, ¿cierto?, los que dan el servicio. Y tenemos soporte, que sería outside, y tendríamos, digamos, el servicio, digamos, que el que mencionábamos anteriormente. Pero, si analizamos esto en 2 líneas, que es costo y tiempo, el más fácil de implementación y el de menor costo para hacer offsite sería el área de administración. Aquí pueden haber mayor profundidad de análisis en decir cuáles son las áreas que van a estar metidas en este grupo, pero el análisis sería, ¿cierto?, el menor costo y el menor tiempo de implementación. Y que fue lo que ocurrió casi en forma natural en la mayoría de los procesos mineros. Luego están los soportes, ¿cierto?, que son también lo más rápido de implementar, pero hay un mayor costo ya en la implementación, pero que también fue rápido de implementar y algunas mineras ya tenían algunas áreas ya offsite hace harto rato y que no fue mayores problemas. Habían muchas áreas en minería que eran offsite, inside, que estaban fuera de la faena, pero estaban viajando a terreno, al site, en forma regular. Finalmente todos ya quedaron offsite y no han ido más a minería. Conozco un caso, por ejemplo, de un geólogo, obviamente analista, geólogo, que fue contratado telemáticamente, ¿cierto? Él vive en Concepción, para una empresa minera, y nunca ha ido a la mina. Y tampoco ni siquiera conoce a su jefe en forma personal, digamos. Todo ha sido telemáticamente. Y esto ya ha pasado 1 año. Y luego el tercer análisis que se hace, ¿cierto? Si ya hemos bajado personal offsite desde soporte y hemos bajado personal offsite desde administración, por regla, ¿cierto? Sería el personal que da
la alimentación que da, el alojamiento a esta gente que también va a bajar. Y esto ya es reducción, esto no es upside, es reducción. Y finalmente, el cuarto cuadro, ese que tarda un poco más en la implementación y también tiene mayores costos, por lo que involucra la tecnología que se va a implementar ahí, ¿cierto? Ahí tenemos el caso de la gente que diagnostica fallas, ¿cierto? De equipos, la gente que está operando plantas hoy día, la gente que está operando algunos camiones CAES, está con alta tecnología y ha sido un proceso más largo de implementación, que ya se venía haciendo de antes, ¿no? Antes de la pandemia. Solo que ahora se han acelerado estos procesos. ¿Qué deberíamos considerar, cierto? ¿Cómo implementamos todo esto? Con dos fuertes títulos. La primera, la gestión del cambio, ¿cierto? Y la segunda, el manejo del cambio, pero cómo vamos derribando paradigmas. Y en ese sentido, ¿cierto? Hay que identificar primero quiénes van a ser los mejores líderes que van a promover este cambio, o que están promoviendo este cambio ya. Tiene que haber un liderazgo fuerte, comprometido, y derribando paradigmas antiguos, ¿cierto? Que ya no deben estar ahí en su administración, ¿ya? Lo segundo, establecer el sentido de urgencia. Ya se debe hacer, ordenar metodológicamente todo, no engañarse, que debemos ir lento y paulatinamente. Eso antes también funcionaba mucho. Está bien, hagamos cambios, pero vámonos despacio. Hoy día la pandemia nos ha demostrado que eso no ocurrió acá. Aquí los cambios fueron fuertes, o sea, nadie se imaginaba hoy día que estuviéramos dando esta charla a un grupo grande de profesionales peruanos. Antes tendríamos que haber viajado hacia allá. Con Aurora hubiéramos tomado un avión, ¿cierto? Estaríamos en un hotel y al día siguiente dando la charla que corresponde y al otro día de vuelta o en el mismo día de vuelta. Eso era antes. Yo recuerdo cuando trabajé en Lima, haber viajado un año 54 veces, haber hecho esos tramos. Hoy día uno lo mira y lo piensa, en realidad podría haber sido cero eso. Podría haber trabajado tal como lo estamos haciendo ahora, haber hecho las reuniones como se están haciendo ahora, y no pasó nada, ¿ya? Por otro lado, tenemos que la continuidad del negocio, ¿cierto? Perdón, me estoy saltando una parte. La metodología. Tiene que ser metodología aprobada. Aquí no hay tiempo para inventar la pólvora. Hay muchos, no sé, 3 o 4 metodologías que son para la gestión del cambio, unas mejores que otras. Cada cual, digamos, puede utilizar la que quiera. A algunos le ha resultado una bien, a otros otra, en fin, cada uno tiene que tomar esa metodología y echarla a andar. Por otro lado, continuidad del negocio, aquí la matriz de riesgo, ¿cierto? Es súper importante, realizarla con mucho cuidado, dedicarle tiempo, horas, y los recursos humanos que deben generar estas condiciones de continuidad del negocio también. Ahí tienen una oportunidad para poder sacar lo mejor de sí mismos, ¿cierto? Sin paralizarse. Y acá aparece una segunda habilidad, si se quiere decir así, que deben tenerse presente, que es la resiliencia, ¿ya? Aquí no hay tiempo para quedarse tirado en el piso, sino más bien aquí hay que seguir funcionando, caerse, pararse y seguir adelante. Es una pandemia, estamos frente a algo grande. La nueva forma de trabajar también, ¿sabes? Está para quedarse, no es que después de esto todos volvemos a hacer lo mismo. Eso ya no es así, ya la adaptabilidad, otra gran habilidad, ¿cierto? Debe ser una habilidad intrínseca, ¿ya? Y si no se tiene esa habilidad, hay que desarrollarla. La habilidad de la adaptabilidad, como las otras habilidades que acabo de mencionar, deben estar instaladas en la organización. Hay que desarrollarla, debe ser parte de la cultura de la organización. Bueno, la digitalización
de esto se ha hablado mucho, hay mucho material, hoy día han aparecido muchas consultoras hablando de esto de la digitalización, automatización, ¿cierto? Pero eso está hoy día en los trabajadores. Ellos deben promover sus propios cambios, su bienestar, y para ir mejorando su desempeño, ¿ya? Lo mismo en la automatización, en el desarrollo, es un todo. El trabajador, digamos, el profesional que está en la minera, es el encargado, el llamado, digamos, a buscar esta digitalización. Por tanto, las nuevas habilidades en el liderazgo, ¿cierto? Como lo decía anteriormente, tienen que tener la resiliencia y la adaptabilidad, ¿ya? Esa va a ser la base de la transformación. Hay que resetear los paradigmas, hay que situarse en las nuevas realidades, ¿cierto? Eso es clave. Esto es el resultado que se tiene, que han tenido las grandes empresas mineras, medianas y grandes empresas mineras, que pertenecen al grupo del Consejo Minero en Chile, ¿ya? Por efecto de la pandemia, ¿cierto? La dotación, tanto de los trabajadores directos e indirectos, bajó en un 15%. Estamos hablando cerca de 128.000 trabajadores, tanto directo como indirecto, ¿ya? Por otro lado, las empresas mineras, en este mismo grupo, algunos mantuvieron su nivel de producción y otros la mejoraron, ¿ya? Esto impactó, ¿cierto?, en términos de venta, de 36.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Acá se podría decir que mejoraron la producción, pero aquí también hay un pequeño, este aumento de un 10% aproximadamente, también hay una parte que está explicada por el aumento del precio del cobre. ¿Qué oportunidades tenemos? Como ya hemos dicho, ¿cierto?, varias veces, y voy a ser enfático nuevamente, la historia aún no está escrita. Básicamente porque esto no termina, no sabemos cómo va a terminar, ¿ya? Tampoco sabemos si estamos en el medio de la pandemia o estamos saliendo de la pandemia. Hay mucho todavía hilo por cortar. Entonces, como todos estos grandes cambios, hay que transformarlo, ¿cierto?, en oportunidades, ¿ya? Debemos transformar estos desafíos. La pregunta es cómo. Y aquí hay que trabajar mucho, ¿cierto?, con la gente, con los equipos de primera línea que están ahí al frente de la pega, ¿ya? Ellos tienen respuesta a muchos desafíos. Entonces, ellos han vivido, digamos, distintos escenarios, ¿ya? Por tanto, hay que trabajar con esa gente. Y ahí poner todo este conocimiento que ellos tienen, volcarlo a favor nuestro, a favor de mejorar las oportunidades. La automatización, la robotización, todas esas cosas, la gente sabe mejor que uno dónde pueden haber oportunidades, ¿ya? La mayor transformación está de cargo de ellos. Hay que trabajar en ello, saber levantar esa información a través de los líderes que van a tener a cargo estos procesos de cambio. ¿Ya? Pongamos eso a nuestro favor. Podemos decir entonces que la gestión del cambio debe tener una alta responsabilidad, un alto liderazgo, una alta administración, pero también no hay que inmovilizarse, hay que moverse con agilidad. También, si nada se hace, se habrá desperdiciado una gran oportunidad, ¿ya? Una oportunidad que ha tenido un gran costo, un costo humano asociado, ¿ya? Y este costo humano es inconmensurable. Estamos hablando, hace pocos días se pasó la barrera de los 5 millones de fallecidos con esta pandemia. Eso es fuerte. También como reflexión, quiero dejar esto. Hoy día miles de profesionales, miles, estamos hablando quizás millones, que se pensaban retirar al 2030, adelantaron su decisión. Otros tantos ya no están entre nosotros, ¿cierto? Que son parte de esos 5 millones.
Y los millennials, esta generación dorada, ¿cierto?, que eran los llamados a cubrir estas posiciones, no están preparados ni tampoco están dispuestos a asumir estos roles, ya que hoy día su forma de ver la vida es distinta, sus prioridades son distintas. Y como hablábamos en principio de hacer un trabajo seguro, un trabajo confiable y que además sea productivo, con esta gestión del cambio, en eso se equivocaron mucho algunos empresarios en principio con esta pandemia. Y expuso a esta gente, la expuso. No voy a hablar de intencionalidad, sino que la expusieron nomás. Mucha gente tuvieron que atender público sin mascarilla, mucha gente fue obligada a trabajar, en fin. Hubo mucha exposición y por tanto esta gente hoy día la está pensando 2 veces antes de volver al mundo laboral. Sobre esto, me gustaría, si después la Cámara nos invita nuevamente, hablar sobre esto. Este es todo un tema. Aquí hay mucho material y hay que ver cómo vamos a ser capaces de atraer los talentos en el futuro que ya estamos viviendo. ¿Ya? Hoy día nosotros como consultora nos cuesta un 40 o un 50% más de esfuerzo en traer los mismos profesionales que antes teníamos que salir a buscar. Gracias, Adolfo. Como dices tú, claramente la pandemia nos vino a cambiar la vida de las personas, también de la forma de trabajar, pero sí en general yo encuentro que se han subido rápidamente al carro las empresas y las personas no hemos tenido esa capacidad de adaptarnos también y de mantener y ser eficientes. El otro día estaba leyendo que Chile también aumentó su eficiencia en trabajo, justamente a raíz de que hoy día tienes más tiempo, puedes estás en un lugar a lo mejor más tranquila, no tienes que no tienes el tema de desplazarte, que a veces, muchas veces, te quita mucho tiempo. Entonces, ese trabajo ha sido optimizado con trabajar hoy día en casa, y como tú bien contabas, imagínate ese año que te tocó viajar tantas veces acá a Lima y hoy día se soluciona con esto. Quizás cuántas personas de las que están hoy día aquí que nos acompañan estamos en diferentes lugares y que sin esta tecnología, esto hace 5 años atrás o 2 años atrás hubiese sido impensable tener un tipo de este meeting o estos encuentros, y que hoy día se dan a raíz de la pandemia. Muchas gracias. Esta tarde también contamos con la ponencia de una persona bastante también importante en Chile, como fue Aurora Williams. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte, con más de 30 años de experiencia públicas y privadas, orientadas también al logro de objetivos y trabajo en equipo. Cuenta con una experiencia en finanzas, recursos humanos, adquisiciones y área de gestión. Fue exministra de Minería en el periodo 2014-2018 y actualmente es la gerenta de la Corporación Clúster Minero de la región de Antofagasta. Le damos una cordial bienvenida, Aurora, y estaremos acá pendientes de tu ponencia del día de hoy. Y agradecer también que nos acompañen esta tarde. Bien, buenas tardes, Susana. Saludo a todos y a todas. Y un especial agradecimiento a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y a Adolfo por invitarme a esta conversación. Una conversación que tiene más dudas que certezas. Y creo que entre todos podemos construir un diagnóstico respecto de lo que estamos viviendo. Y yo quisiera agregar algo a una observación que hizo Adolfo, que probablemente hace 3 años atrás, para dar esta charla hubiéramos tenido que viajar, pero también con un pecado que es importante, que normalmente atraviesa los países en América y que tiene que ver con nuestros propios centralismos. Lo más probable, nosotros estamos acá en la ciudad de Antofagasta, tanto Adolfo como yo vivo acá en Antofagasta, y por lo tanto lo más probable es que para poder haber llegado a contactarnos con ustedes hubiéramos tenido que viajar a Santiago y desde Santiago a Lima. Entonces también está esta otra situación que tiene que ver con los temas estructurales que tenemos como país. Bueno, yo voy a partir con algunos datos de contexto de lo que ocurre en Chile presentando 2 slides
que son del Consejo Minero, que están en la página web del Consejo Minero, y que quiero con estas láminas enfatizar en la relevancia que tiene la industria minera en nuestro país, pero especialmente en el norte de Chile. Y muchas veces estos datos nacionales invisibilizan las implicancias que tiene dentro de las regiones en donde existe vocación minera. Acá podemos ver la evolución del PIB de nuestro país desde el año 2006 al año 2020. Insisto que esta slide es del Consejo Minero y la participación de la industria minera en promedio es del orden del 12%. Y naturalmente que el ciclo que presenta el PIB tiene que ver con el ciclo del precio del cobre, nuestro principal producto exportable, el principal producto minero que tiene Chile. Ustedes pueden ver el PIB de la minería del cobre y el PIB de otras actividades mineras, y realmente la industria minera cobre es la más relevante de nuestro país. En el año 2020, ya con pandemia, el PIB minero explicó el 12% del PIB en el país. En el caso de las regiones mineras, en particular en la región de Antofagasta, el 52% del PIB es explicado por la industria minera. En el caso de Tarapacá y de Atacama, el 34%, el 35% del PIB lo explica la industria minera. Y así sucesivamente en lo que representan las regiones de la macrozona norte de nuestro país. En términos de empleo directo e indirecto, esta gráfica del Consejo Minero muestra que aproximadamente 200.000 trabajadores son trabajadores directos de la industria minera. Los trabajadores directos se considera tanto a los trabajadores propios como a los trabajadores contratistas. Y existe un efecto multiplicador aproximadamente de 2.55, generando empleos indirectos, lo que significa que aproximadamente el 10% del empleo en Chile guarda relación con la industria minera. Nuevamente, este dato nacional, cuando lo llevamos a las regiones mineras, es de una incidencia absoluta. En el caso de la región de Antofagasta, por ejemplo, si consideramos el empleo directo más el empleo indirecto, la minería explica aproximadamente el 61% de la empleabilidad de la región. Y señalo estos datos por lo que significaba en algún momento detener la industria minera frente a esta crisis sanitaria mundial. Aquí podemos ver una gráfica. Esta gráfica muestra los trimestres móviles desde el año 2016 al año 2021. Y si bien es cierto, son varias líneas, les pido revisar la línea roja que muestra la tasa de desempleo del país, y pueden ver el pic que se produce en el comienzo de la pandemia en nuestro país. Aproximadamente se perdieron 1.800.000 empleos. Tuvimos las tasas de desempleo más altas que habíamos registrado desde el retorno a la democracia. Y naturalmente esta situación generó una crisis que también pasó desde lo sanitario a lo económico. Luego, ya a mediados del año 2020, la tasa de desempleo comienza a bajar en Chile. Y ustedes pueden ver que esta gráfica, esta línea roja que muestra el desempleo país, y les pido compararla especialmente con la línea negra que representa el desempleo en la región de Antofagasta, o sea, una región que
el 53% de su PIB lo explica en minería. Nosotros traíamos tasas de desempleo por sobre la media nacional. Sin embargo, en el momento más álgido de las tasas de desempleo país, lo que ocurría con la región de Antofagasta y con regiones mineras en general, acá están reflejadas las regiones mineras, es que las regiones mineras estaban presentando desempleo mayores que la media nacional. Esto muestra lo que significa la incidencia de la vocación minera en la macrozona norte de nuestro país. La serie de tiempo proyectada en términos lineales a través de la línea roja país y a través de la línea negra para la región de Antofagasta, muestra que en el devenir del tiempo las tasas de desempleo han tendido a crecer desde el año 2006 en adelante, sin perjuicio que las tasas de crecimiento fueron siendo menores en la comparación de la región de Antofagasta con el nivel país. Y ustedes pueden ver que el decrecimiento del desempleo ya a partir del segundo semestre del año 2020 presenta tasas importantes de decrecimiento para la región. Un tema que la verdad que añoramos efectivamente que este tema pueda resolverse. ¿Qué es lo que ocurrió con la industria minera en este periodo? Y lo que voy a plantear ahora, quiero señalar que son opiniones absolutamente rebatibles y absolutamente conversables, y espero que cada uno de ustedes pueda adicionar comentarios a este tema. Bueno, está claro que la industria minera para Chile tiene un fuerte impacto en el país, pero un impacto mayor en los territorios mineros, especialmente la macrozona norte, en particular la región de Antofagasta. Esto implicó que cuando comenzó la pandemia en Chile se marca a partir del 16 de marzo del año 2020, Chile y el Ministerio de Salud con el Ministerio del Interior emiten protocolos que determinaban la movilidad que podía existir en el país. Estos protocolos rápidamente se fueron actualizando en razón de lo que significaba ir teniendo un mayor conocimiento de la crisis que estábamos enfrentando. Y muy rápidamente, aproximadamente a los 15 o 20 días de iniciada la pandemia, la industria minera fue declarada industria esencial. Por lo tanto, dentro de este protocolo sanitario que tenía nuestro país, la industria minera no se detuvo, mantuvo su operación y comenzó esta diferenciación que muy bien explica Adolfo, que si bien es cierto ya venía, sutilmente ya se concreta con la declaración de estado de excepción nacional y con estos protocolos de emergencia sanitaria que tenía nuestro país. Y ahí comienza esta diferencia de lo que significa los trabajadores que eran esenciales para la operación y aquellos trabajadores que no eran esenciales para la operación. Esta pérdida de movilidad ocasionada por la crisis sanitaria afectó al recurso humano directo e indirecto. Y hoy día podríamos decir retrospectivamente que el mayor efecto estuvo en los trabajadores indirectos. El mayor momento de crisis sanitaria en donde teníamos cifras muy alarmantes que fue terminando el primer semestre del año 2020, hubo también desde lo social una crítica a la industria minera desde el punto de vista de no haber detenido sus operaciones. Y en el mes de junio del año 2020 comienzan algunos anuncios, especialmente Codelco, BHP, AMSA, los grupos más importantes de empresas públicas y privadas en nuestro país, de detener algunos proyectos estructurales o proyectos de inversión, pero manteniendo la continuidad operacional. Y eso significa que aquí hubo un esfuerzo importante, partiendo primero por los trabajadores y las trabajadoras. Hubo cambios de turnos.
normalmente se trabajaba en 7x7, varias faenas cambiaron a 14x14. Pero de acuerdo a la legislación chilena, para hacer un cambio en un turno excepcional dentro de lo que significa el mundo laboral en nuestro país, es necesario que concurra los representantes de los trabajadores expresando la voluntad del cambio de turno. Es decir, un cambio de turno de un 7x7 a un 14x14 no es factible de realizar si no es con acuerdo de los trabajadores. Y ahí yo creo que es importante reconocer a los trabajadores y trabajadoras de la industria que concurrieron con su aceptación de cambios de turnos, naturalmente para mantener la continuidad operativa, y también porque eso significaba en muchos casos los temores que en ese momento eran mucho más fuertes, de potenciales desvinculaciones, pérdidas de fuentes de trabajo, etc. Bueno, la pérdida de movilidad afectó la cadena logística completa, tanto la llegada de insumos hacia las faenas mineras como la salida de mineral. Sin embargo, la actividad rodoviaria, ferroviaria y portuaria también se mantuvo activa, y esto significa que la industria minera no es una industria encriptada dentro del sistema productivo de un país. La industria minera tiene encadenamientos que requieren que otras industrias colaboren en sus procesos. En caso contrario, efectivamente no se va a producir tanto el ingreso de insumos a la faena minera como a su vez la exportación que requiere lo que significa exportar materias primas. También se afectaron las comunidades, y me refiero especialmente a las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comunidades que estaban tan expuestas como todo el mundo a la crisis sanitaria. Y eso significó también que la industria minera hiciera una reevaluación de lo que son sus planes de trabajo con sus comunidades aledañas, incorporando nuevas variables a lo que significa integrarse a los territorios. Ya no solo los programas de responsabilidad social empresarial debían incluir aspectos propios del desarrollo, de la educación, etcétera, sino que la variable salud se tornaba sumamente relevante, dado que los territorios en donde está emplazada la industria minera son territorios que además han ido desarrollando mercados locales de servicio a la industria minera, los que tenían que estar activos para mantener la continuidad operativa de la industria minera. Esta crisis sanitaria también afectó la gobernanza territorial, dado que, si bien es cierto, la industria minera podía incorporar normas sanitarias estrictas de manera de poder generar condiciones que implicaran la no propagación del virus, no solamente esto ocurría dentro de la faena minera. Se da una particularidad, y en el caso de la región de Antofagasta, es que sobre el 10% de los trabajadores de la región que desarrollan su función en faenas mineras de la región de Antofagasta no son de Antofagasta. Por lo tanto, requerían de traslado aéreo o traslado terrestre, situación que había quedado absolutamente detenida. Y aquellos que podían desarrollar viajes terrestres, cruzando los cordones sanitarios, etc., significaba una mayor presión sobre el Estado en general. El Estado en su nivel nacional, en su nivel regional, en su nivel provincial y en su nivel comunal. A modo de ejemplo, la faena minera podía tener normas sanitarias importantes, sin embargo, era distinto lo que ocurría dentro del aeropuerto. Y si el aeropuerto no adaptaba sus normas sanitarias a lo que significaba la crisis que estábamos viviendo, la verdad que el tema podía nuevamente colapsar. Eso significó que en los primeros meses hubo críticas hacia la industria minera por mantener la continuidad operacional, pero no generar
este ámbito de gobernanza amplio que implicaba que todos estuvieran en una misma línea en términos del resguardo de la propagación de la pandemia. Señalar también que los mercados locales tuvieron cambios importantes. Estábamos conversando antes de que se iniciara esta jornada, por ejemplo, que la pandemia naturalmente afectó, por ejemplo, la hotelería en las ciudades. Sin embargo, parte importante de la hotelería hoy día está contratada por la industria minera como residencia sanitaria para poder mantener estas tres variables importantes, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Un trabajador que es detectado con COVID o con síntomas de COVID es inmediatamente bajado de faena. El trabajador, su turno o sus contactos más estrechos, por ejemplo, el bus en el cual se trasladó, y naturalmente que son trasladados a residencias sanitarias. ¿Cuáles son las residencias sanitarias que está manteniendo la industria minera? La hotelería. Entonces ahí vemos cómo el mercado local tuvo que también transformarse conforme a esta crisis sanitaria. Bueno, uno de los temas que se buscó naturalmente resguardar eran los ingresos fiscales. La industria minera es relevante en el PIB nacional, pero también es relevante en los ingresos del país. Chile estaba viviendo un estallido social que genera demandas sociales hacia el Estado y por otro lado la crisis sanitaria. Es decir, desde cualquier ámbito hay una presión por mayor gasto social. Un mayor gasto social requiere mayores ingresos. Podíamos entender que parte del gasto era excepcional y que iba a durar durante la pandemia solamente, pero de alguna manera también se debe absorber ese mayor gasto que tiene que hacer el Estado producto de la situación que estamos viviendo. La verdad que mantener la producción minera y por otro lado los mejores precios que se han visto han permitido de mejor manera enfrentar esta demanda por mayores recursos que implica la pandemia, no solamente desde el punto de vista del gasto en salud, sino que también desde el punto de vista del gasto social. Chile tiene hoy día una política de vacunación, lo señalaba Adolfo en su intervención, una política universal, las personas se pueden vacunar, hay un calendario de vacunación conforme a la edad, a patologías, etcétera, y eso implica que ya gran parte de la población se encuentra vacunada con sus 2 primeras dosis, hoy día ya aplicando la tercera dosis y comenzando a vacunar a los niños menores de 11 años. Hoy día se está vacunando a los niños entre 6 y 11 años y se espera que de aquí a un mes más se vacune el millón y medio de niños menores de 11 años. Esto también es un tema no menor y quiero volver a referirme al tema de recursos humanos. Para la industria minera, esta pandemia implicó también, como para todos los sectores productivos en el país, adentrarse un poco más en la vida del trabajador, más allá de lo que es su vida laboral. Sin embargo, las primeras restricciones de movilidad tenían que ver con aspectos que normalmente no eran abordados por la economía ni por la industria minera. Por ejemplo, las mujeres cuidadoras, las mujeres madres de menores de 2 años, hombres o mujeres con patologías base, etc. Eso significa una presión importante y abordar aspectos que tradicionalmente no estaban en los aspectos laborales que se trataban. ¿Qué tipo de presiones produce esta crisis sanitaria? Bueno, yo quiero decir que desde el punto de vista interno, dentro de lo que significa la industria minera, hoy día hay un pleno reconocimiento a que esta es una industria resiliente. Enfrentó una crisis sanitaria, la industria minera que tiene altos estándares de seguridad, como se ven en Perú, como se ven en Chile, tuvo la capacidad de adaptarse a estas nuevas normas de seguridad mucho más estrictas que cambiaron los procesos dentro de la industria.
cambió la hotelería, cambió el sistema de alimentación, cambió el sistema de turno, cambió los equipos de trabajo, y realmente hoy día encontramos a personas que desarrollan su trabajo de manera remota y realmente no conocen personalmente a sus equipos. Sin embargo, son capaces de construir equipos de trabajo. Eso es un tema que yo creo que vamos a tener tiempo de poder estudiar con tranquilidad. ¿Cuál es la variable que hoy día está influyendo en que efectivamente existan equipos de trabajo fuertemente cohesionados, pero que efectivamente no se conocen, ni han interactuado personalmente? Bueno, creo que otra presión interna que se produce dentro de la industria es el mayor compromiso en temas de seguridad. Normalmente la industria, insisto, peruana y chilena, miraba la seguridad desde el punto de vista de los riesgos que tiene naturalmente involucrada la industria. Hoy día va mucho más allá. Y uno de los temas que la industria ha permeado la sociedad desde siempre, pero muy marcado a partir de los años 90 en Chile, era el trasvasije de los aspectos de seguridad desde la industria hacia la sociedad. Por lo tanto, creemos que efectivamente lo que ocurre dentro de la faena minera hoy día también es un tema que de alguna manera permea hacia la sociedad. La mayor relevancia de la institucionalidad interna en las faenas mineras en materias de seguridad y salud ocupacional. Hoy día tiene una relevancia de primer nivel, aun cuando siempre lo había tenido, y ha hecho que esta industria efectivamente sea resiliente a este proceso. También se han requerido nuevos servicios dentro de la industria minera que fomentan el emprendimiento local, o sea, los sistemas de sanitización, la compra de elementos de protección personal ligados a la crisis sanitaria, etcétera, son emprendimientos que hoy día se han desarrollado dentro de los territorios en donde hay vocación productiva minera. Bueno, la mayor orientación al trabajo remoto, lo que da una gran oportunidad para la inclusión y una gran oportunidad para la equidad de género. Eso para nosotros es sumamente relevante. Yo voy a mostrar luego unas cifras de cómo se ha recuperado el empleo y cómo se está recuperando el empleo masculino y cómo se recupera el empleo femenino. Bueno, lo que recién señalé, que hoy día la industria tiene que considerar al entorno familiar del trabajador o trabajadora. Los sistemas de vacunación que normalmente eran para trabajadores de las empresas, otros sistemas de vacunación, no necesariamente coronavirus, hoy día están consideradas para la familia del trabajador, entendiendo que el trabajador es integrante de este grupo y que por ende cualquier situación que implicara un contacto estrecho iba a afectar la vida de ese trabajador. Bueno, y el mayor desarrollo tecnológico. La pandemia es un acelerador de inclusión de tecnologías dentro de la industria minera. Y por los volúmenes de la industria minera, este acelerador de innovación y de tecnología, uno aspira a que efectivamente permita el desarrollo de esa innovación y esa tecnología en el territorio en donde se desarrolla la faena minera. También hay presiones externas. Una de las externas a la industria minera, una de las grandes presiones es la modernización del Estado. El Estado está presionado por mejorar sus procesos en relación al desarrollo de las distintas vocaciones productivas en los territorios. A modo de ejemplo, y me voy a saltar al punto 3 que tengo señalado en el slide, por ejemplo, las nuevas formas de participación ciudadana. Los proyectos mineros para ser aprobados, en particular algunas ampliaciones, etcétera, requieren de participación ciudadana. ¿Cómo se va a hacer cómo se hace la participación ciudadana hoy día? La participación tradicional de ir a un territorio a hacer una exposición. ¿Cómo cambiamos a estas formas remotas? ¿Y cómo lo hacemos en poblados que probablemente no tienen conectividad? ¿Cómo desarrollamos la participación ciudadana híbrida? Eso, por ejemplo, es un desafío importante. ¿Y cómo esos sistemas se hacen válidos para
el sistema de evaluación de impacto ambiental de nuestro país. Además, una fiscalización amplia y eficiente. Los organismos fiscalizadores en nuestro país, siempre hay espacios de mejora naturalmente, pero tenían una especialización. Hoy día ya esa especialización queda superada porque no pueden haber 10 inspectores en una faena minera de distintos organismos y porque además hoy día dentro del ámbito de la fiscalización están los protocolos sanitarios como prioridad 1 para que efectivamente esta situación pueda contenerse. Nuevas formas de relacionamiento con el medio. Y aquí cobra mucha relevancia el territorio. Y en esto, relacionado también con otro punto que está acá en el slide, quiero señalar que el vínculo con el territorio pasa a tener una relevancia sumamente relevante, sumamente importante. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del empleo. En el empleo afecta que un porcentaje importante, más del 10% del empleo minero, esté conmutado. Es decir, trabaja en la región de Antofagasta, pero vive en otra región, porque naturalmente en los contextos restrictivos de movilidad fueron los primeros trabajadores que efectivamente no necesariamente podían llegar a las faenas mineras. Entonces, esto les da un mayor protagonismo al empleo local y a la compra local. Y en esto, reconocer programas que venían desarrollando la industria minera antes de la pandemia, pero que la pandemia aceleró. Por ejemplo, la compra local. Voy a dar el caso de HP, que estableció un programa de compra para la región de Antofagasta y de Tarapacá, en donde tiene sus faenas mineras, y compras inferiores a $2 millones se deciden en la región y se contrata a quienes tengan su sucursal en la ciudad, en la región de Antofagasta o en la región de Tarapacá. Y su pago estaba establecido para 15 días, o sea, prácticamente un pago contado. Producto del estallido social y luego de la pandemia, este pago se rebajó a 7 días. De acuerdo a información que he tenido de reuniones con quienes desarrollan este programa, hoy día el pago para este tipo de compra está en un promedio de 6 días. Por lo tanto, ahí vemos cómo efectivamente la industria minera cambia su relación con el territorio. Bueno, los programas de responsabilidad social empresarial se amplían y también presentan un giro hacia los aspectos sanitarios. Uno de los centros de vacunación más importantes que están en la ciudad de Antofagasta cuenta con apoyo desde la industria minera para poder colaborar en la no propagación del virus. Pero también hay mayores exigencias al sector. El sector se ve con una capacidad importante y por ende la ciudadanía le otorga un rol importante en los procesos de reactivación económica que se requieren y que hoy día ya estamos mirando con alguna ilusión de que efectivamente podamos tener un proceso de recuperación de la crisis económica. Y yo no podría no señalar la importancia que va a tener en esta etapa el empleo femenino. La pandemia afectó fuertemente el empleo de la mujer, pero estas nuevas condiciones laborales, especialmente las condiciones de operación remota o las condiciones de trabajo desde su domicilio, benefician el trabajo femenino. Quiero mostrar las tasas de desocupación que tuvo el país y las regiones mineras para el trimestre mayo, junio, julio del año 2021 comparado con el mismo trimestre del año anterior. Podemos ver que la fuerza de trabajo creció prácticamente en 810.000 personas. Esto significa una recuperación de la pérdida de fuerza de trabajo, es decir, gente que estaba en edad de trabajar, pero que no estaba presionando el mercado laboral por distintas razones.
Por ejemplo, mujeres, porque efectivamente al estar cerrados los colegios, los jardines infantiles, no tenían dónde dejar a sus hijos. Por lo tanto, dejaron de buscar empleo. Perdieron el empleo, pero no buscaban empleo. Hoy día la fuerza de trabajo se está recuperando y ya en el último año móvil se han recuperado 810.000 personas que volvieron a buscar trabajo. Los ocupados, de 7 millones de ocupados que había al trimestre móvil julio 2020, al trimestre móvil julio del año 2021 hay 8.150.000. O sea, se ha podido crecer en 1.100.000 empleos. Y por otro lado también los desocupados han bajado en 266.000, es decir, el país ha disminuido su tasa de desocupación en 4 puntos. Y la industria minera ha disminuido su tasa de desocupación en 5 puntos. Es decir, la industria minera se está recuperando con un nivel de desocupación menor de lo que está significando la desocupación país. No en su tasa absoluta, pero sí en sus niveles de crecimiento. Ustedes pueden ver que la tasa de desocupación de las regiones mineras al año anterior era de 14 puntos, este año es de 9 puntos. La tasa de desocupación nacional era de 13 puntos y bajó a 8.9, mientras que la nacional está bajando 4 puntos, la tasa de desocupación en las regiones mineras está bajando 5 puntos. ¿Cómo se está recuperando el empleo a nivel país y a nivel del sector minero? Bueno, a nivel país, como recién lo señalé, se ha recuperado 1.100.000 empleos, en minería se han recuperado 33.700 puestos de trabajo. Lo interesante de estos números que estoy mostrando, estos números son de la Sociedad Nacional de Minería, de su departamento de estudio, es que de estos 33.700 puestos de trabajo que ha recuperado la industria minera, 25.200 corresponden a empleo de varones y 8.500 corresponden a empleos de mujeres. O sea, mientras que el empleo de varones se está recuperando del orden de un 15%, el empleo femenino saltó en un 54%. Esto es un dato bastante relevante y en particular por el compromiso que significa la inclusión de la mujer en la industria minera. Y para terminar, quiero señalar algunos datos que son del Consejo de Competencias Mineras del año 2019 y que significa que la industria minera llegó a una participación de la mujer de 8.4, con un análisis importante. En las empresas mineras la tasa de participación es de 8.9, pero en las proveedoras es de 7.4. Por lo tanto, acá hay un desafío importante y que es cómo la industria minera mandante traspasa sus políticas de inclusión de género a sus empresas proveedoras. Las mujeres profesionales crecieron en 10 puntos en la industria minera y las mujeres directoras y gerentes crecieron casi en 12 puntos. Señalar además que la tasa de retención de mujeres en la industria minera es de 73%. Los varones, la tasa de retención es del 71%. Y los objetivos explícitos de contratación de mujeres en la industria minera, el 78% de la industria que fue encuestada y que es la industria más importante del país, indica tener objetivos explícitos de contratación de mujeres, muchos de ellos al año 2025, y yo tengo la convicción de que esta etapa, que es una etapa, no sé si llamarlo post-pandemia o durante la pandemia, pero da una oportunidad importante para un objetivo tan noble para la sociedad como es incluir a las mujeres en la contratación de la industria minera, que además tiene un efecto multiplicador importante, no solo por el efecto empleo, sino que además por los ámbitos que significa
disminuir la pobreza por los ámbitos que significa además la inclusión de mujeres en enseñanza técnico-profesional y la inclusión de mujeres en carreras técnicas. Susana, esa es mi presentación y quedo disponible para las consultas que estimes. Me he quedado impresionado con ese nivel de información y de cifras, sobre todo. Podríamos hablar de esto durante mucho rato, en temas, sobre todo en temas de principio. Lo que es interesantísimo es ver la coincidencia que ha habido, Aurora y Adolfo, con respecto, no necesariamente a las cifras, porque no las tengo exactamente en la memoria en este minuto, porque con respecto a lo que sucedió acá en el Perú, en la industria, durante estos años, estos casi 2 años de pandemia. El resultado ha sido básicamente el mismo. El nivel de colaboración de los trabajadores, por ejemplo, ha sido notable. Como una industria que no podía parar, porque eso iba a generar un efecto dominó tremendo, cómo se organizaron trabajadores y la empresa en su conjunto, donde se tuvieron que sentar a decir, bueno, aquí tenemos que encontrar alguna solución y llegar a políticas como la que estabas hablando, Aurora, de el 7x7, etcétera, donde se integró a gente que en otro momento no se podía haber integrado, como en el caso específico de las mujeres, que yo lo encuentro notable, que existen hoy día una industria que ha sido por tradición, no digo que sea ni mala ni buena, pero que no tenía ese nivel de inclusión femenina en el trabajo, que no tenía ninguna razón de ser. Hoy día, gracias a una desgracia, mira tú, esto se termina sacando algo en positivo, porque definitivamente aquí hemos llegado a esta situación para no volver a la anterior. Si bien la minería requiere del trabajo presencial, lo que se puede hacer remotamente se va a seguir haciendo. Y en ese sentido, la facilidad que tenemos todos los empresarios dedicados a los diferentes rubros, como es el caso mío específicamente, con el trabajo femenino desde la casa. Eso realmente se ha sacado un partido, se le ha sacado un aprovechar el recurso en una forma impresionante y sumamente profesional. Y eso es algo que creo que le debemos tanto Chile como Perú a la industria minera. Aquí, si uno habla con los mineros y con el exministro, por ejemplo, que tú te acuerdas, tienes que haber estado definitivamente con Roque Benavides, tú los conoces a todos. Las coincidencias, es como si el discurso, o sea, este discurso se puede haber leído en Chile, dado por un ministro peruano, en la misma forma como se ha dado ahora en Chile con Perú, con un exministro, bueno, en este caso una exministra chilena, porque el nivel de coincidencias es absolutamente notable, cosa que no se ha dado en otras actividades. La agricultura, por ahí podríamos estar pensando en algo similar, pero la industria minera, que es de las que no ha parado, y dicho sea paso, es la única industria que por lo pronto acá en Chile, en Perú, no solamente no decreció, sino que se incrementó. Y las cifras de crecimiento de la industria han subido 3 y 4 veces con respecto al índice del país, y por otro lado no han decrecido a los niveles que la economía peruana se fue al subsuelo, digamos, ¿no? Porque estábamos hablando de cifras del orden del 40%, cosa que en el caso de la minería no fue así. Entonces, realmente es importantísima esta información que nos has dado, Aurora y Adolfo. La verdad que yo lo aprecio mucho, para empezar por el nivel de acuciosidad con el que ha sido dada esta información y lo útil que va a poder ser, y lo importante que es estas cosas, los conflictos sociales que se han originado a raíz de la industria minera en todas partes del mundo, porque eso lamentablemente por sí, tienen un origen en una falta de información también, ¿no? Donde tanto empresas como empresarios no transmiten en la forma adecuada a las comunidades, mirando las ventajas y los beneficios que se traen, que nos dan nuestros suelos, tanto en Perú como en Chile. Entonces, el saber eso, por ejemplo, yo creo que es tremendamente reconfortante. Mirar estas cifras, hablar de que está empleada de mujeres 78%, yo me he quedado mudo, y eso no es muy fácil dejarme mudo a mí, en ese sentido. No, y una alegría también de saber que muchas de esas mujeres que hoy día no tienen precisamente a lo mejor una persona que las acompañe, un marido, que hoy día son madres de hogar, digamos, jefas de hogar, entonces tienen esa posibilidad de tener un sustento y un trabajo, y por lo tanto también acortan la brecha de la pobreza, que en realidad es uno de los objetivos también que tenemos todos los países. Me gustaría saber ahora cuáles son las cifras etarias del tema.
porque es importante saber cuál es el rango de edades de esas mujeres que han empezado a trabajar en la industria, especialmente desde la casa. Aurora, si nos podrías ayudar con esas cifras, a ver que podrían complementar este asunto para que nosotros podamos complementar esta presentación en eso. Bueno, mira, el Consejo de Competencias Mineras, que está conformado por el Consejo Minero y la Fundación Chile, tienen un estudio de demanda laboral que lo actualizan año a año. Ahí hay un capítulo completo destinado a la inclusión de la mujer. Y solamente hacer una observación, Juan Carlos, yo comparto plenamente el tema de la meritocracia. Y comparto plenamente que las mujeres que tienen que incorporarse en los distintos roles tienen que tener los méritos suficientes, pero tiene que haber un momento en el cual también tengamos las mismas oportunidades de estudiar, las mismas oportunidades de formarnos, las mismas oportunidades económicas. Mira, yo quiero contarte, por ejemplo, que en Chile hace aproximadamente, a partir en el año... tener un error en la cifra, pero voy a hablar 95, 90, voy a dar un rango. En Chile aún existía una cláusula en el Código del Trabajo que establecía que las mujeres no podían realizar faenas en la industria minera subterránea. O sea, eso es un acto discriminatorio que debe de acompañarse con educación, etcétera, etcétera. Pero para que la mujer se incluya en una industria masculinizada como es la industria minera, tienen que primero superarse un conjunto de brechas que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo financiero, con lo cultural, con los estereotipos. Yo no recuerdo a mi padre, bueno, no existían tampoco los pañales, pero no me imagino a mi padre haciendo esas labores, o ayudando en los quehaceres domésticos. Eso es un cambio cultural que va a favorecer temas como Susana señalaba, que es disminuir temas que tienen que ver con pobreza, con violencia intrafamiliar, con Totalmente temas de que acuerdo. son tan complejos para todas las sociedades en el mundo. Y para nosotros que somos totalmente de acuerdo. Sobre todo si hablamos de una industria como la que estamos hablando, donde por antonomasia se habla, es una industria masculinizada, eso es un hecho concreto. Además que Susana te lo puede corroborar esto, Aurora, en la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, el único caballero soy yo. ¿Sí? No hay hombres, ¿no es cierto, Susana? Así es, tal cual. Salvo en el directorio, que casi todos somos hombres, pero la mayor... Claro. Ni siquiera está compensado porque son muchas más las mujeres en el área administrativa y en general en la Cámara, que son puras mujeres, y nosotros en el comité ejecutivo, que somos solamente 5 hombrecitos que estamos ahí supeditados a la influencia y al orden femenino. fuera de broma, me da mucho gusto escucharte, Aurora, el tema de la meritocracia. Eso, como los países más adelantados del mundo, hoy día, tu currículum, tú puedes inclusive obviar el poner el nombre. Exactamente. Puedes poner J.R. Williams, y ese J.R. puede ser un señor, una señora, una señorita, un hombre de 90 años o una chiquilla de 18. Da exactamente lo mismo, porque eso permite a la persona que tiene que tomar la decisión de contratación de evaluar sin ningún tipo de influencia que no sea exclusiva y excluyente de la capacidad y la idoneidad que se tiene que tener para el puesto. Es evidente que la idoneidad, que en un momento determinado podría verse como una discriminación, no lo es cuando es efectiva. O sea, está clarísimo que una persona que tiene algún tipo de capacidad especial, por ejemplo, para trabajar en oficina, está perfecto, pero no puedes poner una persona que lamentablemente tiene que usar una silla de ruedas a trabajar en un socavón, porque eso es un hecho que no se puede, ¿no es cierto? O una persona que sufre de asma, no ponerla a trabajar en una mina a tajo abierto. Entonces, en ese sentido, eso es brutal y me parece sensacional el giro que se le da a una actividad como la que acabamos de tener la suerte de poder compartir, cuando se le da esta nota de información socioeconómica tan importante, porque no solamente todos son cifras, y eso mis codirectores en la Cámara, y eso Susana, que recientemente se ha incorporado,
ya lo va a tener claro, nosotros estamos yendo y tratando en la medida de lo posible de ir mucho más allá. No todos son países de información, no todos son estadísticas. Los estados, los países nos tenemos que juntar en todo ámbito de situaciones. Y es por esa razón que nosotros justo a la prepandemia lo habíamos iniciado con mucho éxito, actividades del orden artístico, cultural, siempre haciendo relación espejo entre Perú y Chile, entre Chile y Perú, que tenemos tantísimo en común, una cosa es impresionante. Bueno, yo mismo soy un ejemplo claro de eso, soy tercera generación de chilenos casados con peruanas, mi abuelo, mi abuelo no, segundo, y que lo cual queda medianamente demostrado que las relaciones bilaterales funcionan bien cuando hay ganas de hacerlo. Yo lamentablemente me voy a tener que retirar, por eso es que quise darles mi propia despedida. Dejo a Juan Enrique, miembro del directorio, del comité ejecutivo de la Cámara, a Susana como gerente general para que puedan seguir conversando. Aurora, un placer verte, yo espero estar muy pronto en Chile. Bien, muchas gracias. Mucho éxito. Oye, muchas gracias Juan Carlos, Juan Enrique, te dejo, muchas gracias por la pasada. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo también en realidad, eso es lo que estoy tratando de comunicar, estoy presionado para no puedo estar mucho más tiempo. Entonces quiero aprovechar, digamos, de la presencia de agradecer tanto a Aurora como a Adolfo las magníficas presentaciones. Yo creo que hay temas muy interesantes que han mencionado. En realidad yo vivo en Perú y he sido gerente de una empresa en Perú por más de 20 años y me alegré mucho de escuchar varios conceptos que puso Adolfo, de los cuales yo comulgo totalmente, y para eso, bueno, testigos son mis trabajadores con los cuales estuve 20 años. Agradezco tremendamente la presentación, pero lamentablemente, al igual que Juan Carlos, Susana, más que seguro que tú vas a poder despedirte mucho mejor. Muchas gracias, ha sido excelente la presentación. Gracias, Juan Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Adiós. También hoy. Sí, bueno, y agradecer también la participación de todos los que nos acompañaron hoy en esta tarde, en esta interesante entrega de información. Aprovecho también de preguntar si hay alguien que quiera hacer algún tipo de consulta que tenga. Hola, bueno, primero que todo, agradecer al equipo de Joglar por la presentación. Adolfo, te mando un saludo, que estés muy bien. Nos vemos por la tele en realidad. Oye, yo solamente 3 cosas, porque la verdad es que yo, bueno, soy profesional del área de recursos humanos, ya llevo 20 años trabajando en distintas áreas de la gestión de personas, y solamente me gustaría mencionar 3 cosas. Primero, el relato de Aurora me transportó directamente hace 14 meses atrás, porque yo hasta el año pasado desempeñaba directamente en una compañía minera, y ese relato que empezó a hacer de una forma bien precisa respecto de lo que pasó con el caso Cero y cómo nos tuvimos que ir adaptando, de alguna forma fue como una cápsula del tiempo. Así que creo que fue un relato bien interesante, y me quiero centrar en 3 cosas. Primero, respecto a los paradigmas que mencionó Adolfo, que creo que es un tema súper relevante, porque para las personas que han trabajado en minería y los que nos están escuchando acá, hay un viejo paradigma que siempre hablaba que mientras más cerca de la pala, mejor. Y eso fue algo que de alguna forma tuvimos que acelerar, botar, ¿cierto? Romper ese paradigma con amasazos, porque esta pandemia nos forzó de alguna forma a repensar la forma en cómo las personas tenían que conectarse, ¿cierto? De los trabajos remotos o los teletrabajos. Entonces, primero ahí también desde el punto de vista del liderazgo que mencionaba Adolfo, lo importante de que el management, ¿cierto? La alta dirección entienda de que hay que repensar a una industria 2.0 desde la mirada, ¿cierto? de la contribución individual al negocio. Y conectado con eso tiene que ver también con las tasas de reemplazo de personas nuevas que se quieren incorporar también al negocio minero. A mí me tocó participar también en los programas de entrenamiento y captación de profesionales, y hasta antes ya de la pandemia se estaba haciendo cada vez más complejo, ¿cierto?, atraer a profesionales nuevos que quisieran participar del negocio minero, particularmente por lo que implica, ¿cierto?, la disminución de los espacios personales al estar en sistemas de turno trabajo como los que conocemos, ¿cierto?, 7x7 o 4x3. Por tanto, esas limitaciones individuales también gatillaban, ¿cierto?, una complicación para que jóvenes profesionales, ¿cierto?, se interesasen de participar del trabajo, ¿cierto?, en minería. Y lo último tiene que ver, ¿cierto?, con cómo somos capaces de sistematizar toda esta información.
a mí en 2020 me tocó liderar un proceso de negociación colectiva de manera remota, que es algo particularmente complejo, y cuando me tocó iniciar el diseño de la negociación, empecé a buscar bibliografía y no hay bibliografía respecto de cómo llevar un proceso de negociación, ¿cierto?, de manera remota, porque uno está acostumbrado más a la lógica más clásica del relacionamiento, de estar cara a cara, de capturar emociones, de poder identificar los aspectos más relevantes de la cercanía, particularmente con los dirigentes sindicales y sus asesores. Por tanto, y de hecho, lo que tuve más cerca fue un paper de Daniel Halpern, que es el director del Centro de Estudios Digitales de la Universidad Católica, donde básicamente él, por una situación de su tesis que tuvo que preparar en el extranjero, tenía algunos elementos, ¿cierto? Y que de hecho él sacó luego un código de buenas prácticas para el trabajo remoto, pero en sí no había una bibliografía de la cual uno podía echar mano para poder trabajar. Entonces, solamente tenía esos tres elementos porque yo creo que es tremendamente relevante de que se pueda construir bibliografía, que se pueda sistematizar la información para que pueda estar disponible, ¿cierto?, para personas que puedan también desarrollar estos procesos. Eso, Adolfo, Aurora, muchas gracias. Gracias, Luis, por tu comentario. Sí, gracias, Luis. Bueno, y agradecer también nuevamente la participación de Adolfo, de Aurora en esta tarde, que estuvo muy entretenida. Por nuestra parte, muchas gracias por la atención. Ahí hemos dejé mi correo, dejé mi teléfono, cualquier duda, consulta, con mucho gusto lo atenderé. Y también está nuestro contacto en la página. Ahí nos pueden localizar por cualquier lado. Siempre estamos ahí presentes. Perfecto. Gracias. Gracias, Muchas Adolfo. Gracias, Aurora. Gracias que por la tengan una muy linda invitación. buena tarde. Y un saludo a todos y a todas. Buenas noches, chao.